Tiene la palabra Jacob Wolski. Por favor, Jacob. Agradezco profundamente esta invitación en un momento tan profundamente importante para nuestra América. Hacer algunas reflexiones en este momento no solamente creo que es algo que nos involucra a los que estamos aquí presentes, creo que es algo que tenemos que llevar mucho más allá. La llegada de los gobiernos de izquierda, revolucionarios o progresistas, no podría haber sido una realidad sin reconocer la histórica influencia de la Revolución cubana. Los Estados Unidos articulaban, como siempre, un diseño de dominación, hemisférico a partir de su conciencia ideológica y su relación de identidad con las oligarquías nacionales de nuestros países, cuyos intereses se depositan en las estructuras transnacionales y que resultaban y resultan hoy en día en la actualidad ajenos a los intereses nacionales de los países latinoamericanos de los que todos nosotros somos parte. El acumulado histórico de la dignidad a las ansias emancipadoras que creó la obra profundamente latinoamericanista de la Revolución cubana, liderada por la figura colosal e integradora del comandante en jefe Fidel Castro, ganó el escenario donde emergieron los importantes liderazgos de Chávez, Kirchner, Lula, Tabaré Vázquez, que llegara en 2004, a la presidencia de Evo Morales en 2005, de Rafael Correa en 2006, de Daniel Ortega, que recuperó la presidencia de Nicaragua en 2007, del FMLN en 2009 con Mauricio Funes y hoy, felizmente, con Salvador Sánchez Sereno. La contraofensiva de los Estados Unidos, orientada a derribar a los gobiernos progresistas de América Latina, responde a un objetivo persistente de Estados Unidos, de mantener la supremacía sobre la región, de reponerse de un duro golpe que sufrió por la iniciativa emancipadora alentada por Fidel y llevada a cabo por el comandante eterno Chávez, cuando se derrocó el ALCA en el 2005 en Mar del Plata, cosa que no han podido superar y cosa de lo que quieren vengarse y por lo cual están llevando a cabo todos y cada uno de estos golpes contra nuestros gobiernos. La naturaleza hegemónica fue abatida por los gobiernos progresistas que dio paso a nuevas políticas nacionales, con el ser humano como centro de los programas de gobierno, no el mercado, como lo hacen los países neoliberales, para los cuales lo único que existe es el mercado, no el ser humano. Y la articulación de organismos integradores del ALBA, UNASUR, el CELAC y otros mecanismos subregionales. América Latina y el Caribe, nuestra América, se ubicaron del lado de la Revolución cubana. La heroica resistencia de su pueblo y la conducción de su liderazgo hicieron posible que se abriera el aislamiento impuesto por los Estados Unidos, que tuvo que reconocer la ineficacia de su estrategia de más de 50 años contra Cuba, pero la cual no ha cambiado, porque a menudo con todas las visitas de Obama y con todo lo que se dice, mucha gente cree que ha acabado el bloqueo, y el bloqueo hoy es más fuerte que nunca. Sigue para acabar con la verdadera revolución. Los norteamericanos modificaron los medios, pero en ningún momento los fines. Los fines contra Cuba siguen vigentes. En América Latina soberana, una América Latina soberana, una Cuba socialista, gobiernos de izquierda,
es algo que los norteamericanos no pueden aceptar, no resisten ver. Estados Unidos apoya a las oligarquías locales para desdibujar el mapa político regional progresista que se ha logrado con mucha sangre, con muchos sacrificios, con mucha lucha. La participación de Cuba en la Cumbre de las Américas se logró, se hizo posible el surgimiento del CELAC gracias a ese avance y a esos liderazgos de políticos revolucionarios, progresistas, y digo, y a ustedes les parecerá una redundancia, no, lo digo porque unos son los progresistas, otros van más allá, los revolucionarios. Yo estoy con los revolucionarios. El impulso denominado el Smart Power, el supuesto poder inteligente o el poder suave, es la nueva estrategia que tienen los Estados Unidos para atacar a nuestros países. Ya no son los golpes de Estado de antaño, ya no son con las armas, ahora son lo que hoy estamos viendo, viviendo. Esos planes de desarticular los gobiernos hablando mal de sus líderes. Lo que se ha hecho a Brasil, un traje a la medida, como lo llaman los norteamericanos, es algo que se ha sufrido constantemente. Efectivamente, se ganaron los gobiernos, pero no ganamos el poder, no tomamos el poder en todo. Y no lo tomamos porque, si bien gobiernos progresistas hubo quienes sí cambiaron sus constituciones, otros mantuvieron las mismas. Y otros han mantenido, porque no han podido desmantelar al Poder Judicial, que es de extrema y absoluta derecha. Vale la pena recordar el caso de Honduras, donde los jueces, esos magistrados que validan los golpes de Estado y que hacen pasar como cierto lo que es falso. En el caso de Brasil, las acusaciones que pudieran hacerse en verdad en el caso de Dilma son de orden administrativo bastante menor. Los casos de corrupción involucran a todos los partidos. Sin embargo, solo se habla del PT por ser el PT el partido de Lula y por ser el PT el partido de Dilma, porque el objetivo verdadero es efectivamente, como lo escribía hace unos días Guerrita, es Lula. Es que Lula no pueda llegar al poder, es desmantelarlo por mucho tiempo, es poder desacreditar a una figura tan importante como Lula. No hay justicia en lo que se está haciendo. Y quiero ser muy reiterativa porque efectivamente el primer poder, que son los medios de comunicación de la derecha, no deja de hablar mal, como lo hizo por años de Chávez, ahora lo hace de Brasil, y termina en algunos momentos en una situación que a mí me lastima y me alarma. Cuando oyes comentarios con las pseudoizquierdas haciendo críticas a los gobiernos revolucionarios y progresistas, que en lugar de sumarse a defender y encontrar cuáles son las razones de fondo, se quieren envolver en una bandera, y como además presumen de ser socialdemócratas sin saber ni de qué se trata, lo que debería darles vergüenza cuando digan que son socialdemócratas, pero quieren atacar y señalar y poner el dedo flamígero a los gobiernos progresistas, como es el caso de Brasil. No señalan, y no lo han hecho en ningún momento, ni partidos políticos, ni quien se presume de izquierda, de dar a conocer cuáles han sido los éxitos, los logros de Cuba, de Brasil, de Venezuela, de Correa en Ecuador, de Bolivia, que podrá haber perdido un referéndum, pero que hoy por hoy tiene el reconocimiento por arriba del 60%, ¿verdad, embajador? No hay ningún otro país, no sea de verdad Bolivia, no hay otro líder como Evo que tenga el
tremendo reconocimiento que tiene Evo y que ha hecho, de verdad, pero tampoco se oye que lo digan, porque Evo nacionalizó el gas y ha logrado un crecimiento económico que no lo tiene ningún otro país en todo el hemisferio, yo voy a decir en el mundo. No hay nadie que haya hecho lo que ha hecho. Pero tampoco lo que han hecho estos gobiernos para sacar a los pobres de la pobreza, para darles vivienda, para darles salud, para darles educación, para darles todo lo que la derecha les había prohibido. Y hoy, a la primera señalización, hasta los pseudoizquierdas salen a señalar con dedo flamígero a Dilma o al mundo. Es indignante, es enfermante. Y por eso lo menciono aquí, para pedir a todos que nos sumemos en esta lucha a dar a conocer la verdad, la realidad, para no dejar que la verdad que presentan los programas de televisión, los programas de radio y de noticias, sea la realidad que se esté manejando como verdadera. ¿Corrupción hay? Sí, sí hay. ¿Ha habido mucha? Sí, en todos los partidos y posiblemente en todos los partidos, hay grandes partidos de Brasil, pero en el menor caso en el PT y en el menor de los casos obviamente en Dilma y por supuesto con Lula. No es aceptable, y menos en un país como México, plagado de corrupción, donde pasa todo y no pasa nada, donde se señala la corrupción en petróleos, donde se habla de la Casa Blanca, donde se habla de todo tipo de corruptelas y todo se calla. El tema de los Panama Papers lo ocultaron de inmediato y no se escucha más de ello, pero el escándalo es mucho mayor. Pero aquí todo señala hacia Brasil. Hay que recordar a Goebbels, porque creo que Goebbels está muy en la boca de todos, repitiendo las mentiras que dicen estos medios de comunicación. Las condiciones de la región nos permitieron llegar al gobierno, como lo comenté, pero no al poder. Quedaron intactos los grupos económicos que dominaron los espacios judiciales por los conservadores. Fuerzas en el poder legislativo también de conservadores. El dominio casi absoluto de los medios de comunicación masiva, que salvo excepciones, como lo que se ha logrado en Ecuador y lo que se logró en Venezuela con la verdad grandiosísima Telesur, que hoy tanto nos da y tanto necesitamos, y que en verdad indispensable que nos sumemos para apoyar a Telesur. No se han creado en otros países, y hay que ver qué sucedió en Argentina. Macri, en cuanto llegó, le ha quitado el apoyo a Telesur. Actúa, de hecho, contra Telesur en una forma desalmada, pese a tener una mala imagen, a ser acusado en los Panama Papers, a que no lo quiere nadie, haber ganado con una diferencia mínima que espero que en pocos años se revierta, el caso de Argentina. El señor está lastimando a Telesur. Algunos gobiernos revolucionarios realizaron, como dije, reformas, pero no todos, y ahí hay que trabajar. Las cifras de la CEPAL refrendan los positivos resultados de la gestión de los gobiernos de izquierda. Un reconocimiento de serie a la CEPAL, porque con tremendo valor da a conocer los resultados extraordinarios que tienen los gobiernos de izquierda y que ningún gobierno neoliberal tiene. Ninguno. Los gobiernos de Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador han disminuido la desigualdad, la pobreza, han consolidado procesos políticos democráticos, han fomentado la genuina integración regional independiente de los mecanismos de dominación de los Estados Unidos, como son el sistema de la OEA. Un muerto que no sirve para nada, que hace muchos años debieron haber enterrado y que le están dando oxígeno artificial. Yo, en verdad, cuando llegó el actual Almagro a OEA, en verdad dije, tiene de dos, o cambiarla al 100% o enterrarla. Si quería hacer algo positivo, debió haberla enterrado. Sin embargo, tristemente, no veo qué es lo que están haciendo con la OEA, y veo que siguen con la OEA usándola de herramienta para golpear a nuestros países. Por lo que creo
creo que también hay que usar las redes sociales para poner a la OEA en su lugar. Esa es la historia. La CEPAL, como decía, ha evidenciado la positiva acción de los gobiernos progresistas en materia de gasto social. Contrastan con los malos resultados ínfimos, negativos de los gobiernos neoliberales, los cuales su gasto no está en el gasto social. Cada que hay que hacer ajustes de gasto, lo hacen en el gasto social, pero el gasto del dispendio, ese no lo sueltan, no lo sueltan. ¿Hemos cometido errores? Sí, yo creo que se han cometido errores en nuestra América, en los gobiernos progresistas. Pero voy a decir que esos errores ha sido la falta de valor de muchos políticos para salir a presumir lo que han logrado los presidentes de estos países. Porque somos algunos los que siempre estamos presumiendo los resultados de estos gobiernos y a veces se ven ahí timoratos hablando de lo que han hecho. ¿Por qué son timoratos para decir lo mucho que han hecho estos gobiernos que nos llenan de orgullo? Que cuando uno voltea a ver ellos dice, de esos quisiera tener aquí en México, nos hace muchísima falta. ¿Qué nos ha faltado? A lo mejor una estrategia de mercadotecnia, aprender de la derecha el uso de la mercadotecnia para salir a hablar y dar a conocer las maravillas, las cosas maravillosas, que pese a los gobiernos como nos han dejado, porque estos gobiernos han llegado a gobiernos quebrados, a gobiernos desintegrados, a gobiernos con severos problemas, y sin embargo les han podido dar la vuelta. Pero no hay una estrategia. Entiendo que es más importante hacer lo sustantivo, lo importante, que es atacar la pobreza, que es defender la cultura, que es luchar porque tengan salud todos, para que se tenga vivienda. Pero necesitamos que se sepan las grandiosas cosas que hacen, porque de verdad la embestida de la derecha y de los medios de comunicación es tremenda, tremenda. Entonces, si no hay una estrategia de los gobiernos para salir a hablar de ello, lo que hicieron los jueces en Brasil es una traición al propio votante de Brasil. 54 millones de votantes han sido traicionados por los intereses corruptos de un vicepresidente perverso. Y cuando digo perverso, hablo porque el vicepresidente quería ser presidente y quería ser presidente para manipular todo para las siguientes elecciones. Pero ese señor, aparte de perverso, es corrupto, porque él está en los Panama Papers, pero además está en la corrupción que tiene Petrobras. Pero como aquí esto de que el que habla más fuerte y el que dice más veces las cosas, he escuchado y he creído, lo han escuchado y lo han atendido. Ese es un corrupto que tendría que estar en la cárcel. El caso de Brasil, el ciudadano común, como es el caso de la mayor parte de nuestros países, no conoce la realidad del... No sabe que las acusaciones que se le están haciendo a Dilma son infundadas. No sabe que Dilma pudo haber dicho, ok, ahorita no urge esto y urge el tema de alimentación, entonces este dinero de aquí lo pongo acá y después cuando llegue el dinero lo vuelvo, lo repongo, pero no se lo robó. Y eso no lo sabe el pueblo. El pueblo se está dejando llevar por las cosas que están diciendo. Y estos días son 180 días para desmantelar todo lo que... En un corto periodo, los gobiernos progresistas han experimentado rebases electorales. En Venezuela, la derecha opositora obtuvo una mayoría parlamentaria. Ha sido la diversidad que ha venido a México, esa derecha, a pedirle apoyo a la derecha del Senado, encabezado por un senador de la derecha, para pedir que les apoyen. Y ustedes tienen que oír, porque yo de verdad oía el otro día, bueno, le marqué a la embajadora, René, a todo el mundo decir, oigan lo que está diciendo esta derecha perversa y corrupta, manipulando. No, es que esta iniciativa de ley es para la unión, es para la que decía, es para concordia, la concordia. Hay que leer, hay un artículo importantísimo, ¿qué artículo es?
pero hay un artículo de esta nueva ley, esta que están empujando los señores venezolanos, que es que le perdonen todo a cuanto delincuente haya hecho todo lo que haya hecho y haya matado a quien haya matado, y sin límite alguno. O sea, perdón, pero eso no es justicia en ningún país del mundo, en ninguno. Eso no es para la concordia, eso es para burlarse de las víctimas que han perdido sus familiares por lo que estos hicieron con las guarimbas, a veces poniendo esos alambres que no se veían y que nosotros recibimos, platicamos con familiares del padre de uno de los muchachos que iba en su moto y se degolló en una situación de estas. Pero nadie habla de las cosas que hacen. Y entonces recibieron a la esposa del delincuente que está en la cárcel, la señora Tintori. Bueno, todos los radios, la televisión, todo el mundo lo escuchaban y le daban vueltas y vueltas, y son mustios, son hipócritas, no hablan como yo, porque ellos son hipócritas y mustios y hablan bonito. Yo no puedo hablar honestamente o felizmente, porque no quiero hablar como un hipócrita falsamente, pero convencen a la gente. Yo los veía muy trajeaditos hablando en el Senado, como si fueran los buenos de la película, engañando a la gente, engañando a la gente. Y es ahí donde el trabajo de todos y cada uno de nosotros se hace absolutamente indispensable para dar a conocer la verdad. Los líderes progresistas de la izquierda mantienen su popularidad, entre ellos a la cabeza Evo Morales en Bolivia, Tabaré Vázquez en Uruguay, que también le han hecho la vida imposible, no saben todo lo que le han hecho. Y a Salvador Sánchez Serén también ha sido una cosa tremenda los ataques hacia él. Es algo terrible. Están desatados y tienen obviamente las transnacionales. Los tratados de libre comercio no son más que una forma de manipulación de los países. Hablan de economía, hablan de bienestar. Yo vengo del sector empresarial. Yo fui presidenta nacional de Canacintra, la cámara industrial más grande de Latinoamérica, y les puedo decir que peleé desde Canacintra en contra de los tratados de libre comercio, y que desde que se han firmado todos estos tratados, lo único que hemos perdido son empleos. Lo único que hemos ganado es que bajen los salarios, es los outsourcings para que los trabajadores no tengan prestaciones. Hoy el salario de los trabajadores de México es el más bajo de toda América Latina. Esos son los tratados. Pero vienen a vender espejitos que hoy se llaman tratados de libre comercio. Espejitos. Pero hay que ver lo único que ha crecido en este país, y ahí todos lo saben, la inseguridad, el narcotráfico, porque el narcotráfico son los únicos que generan empleo, no las empresas. Hay que atender de verdad los temas y analizarlos a fondo. Hay que ponernos en los zapatos de los países progresistas y plantear cómo seguimos, cómo apoyamos para que siga la espiral del desarrollo. Si ustedes oyen a los gobiernos neoliberales, lo único que van a hablar es crecimiento económico. Y el crecimiento económico, porque en México suelen decirlo mucho, es cuánto exportamos, pero se callan cuánto importamos. Y no dicen cuánto importamos para exportar lo que exportamos con una bajísima mano de obra, con una paupérrima mano de obra. Porque hoy, si te quieres comer un taco de barbacoa, el maíz es importado, el borrego es importado y transgénico. La mayor parte del taco, el 90%, 80%, no es nacional. Entonces, hay que entrar al análisis de fondo, porque plantean crecimiento económico, pero no plantean desarrollo, no plantean cómo ese crecimiento económico se podría traducir en bienestar para la sociedad. Antes de que se firmara el primer tratado de libre comercio, el número de ricos, de multimillonarios en las revistas de Forbes era la tercera parte de lo que es ahora, y no estaban en los lugares que están ahora. Hoy tenemos el mayor número de ricos y los ricos más ricos de toda América Latina, y en algún caso del mundo, como es el caso de Slim, pero no tenemos bienestar, no tenemos mejor calidad de vida para los mexicanos. Es algo realmente aterrador.
los golpes de Estado suaves parecerían no alarmar a nadie, porque parecería que como no se habla de armas, entonces no son tan nocivos como pudieran ser en el pasado. Pero son peores, porque tratan no solamente de arrebatarnos los gobiernos progresistas que han logrado, tristemente no es el caso en México, pero tratan de arrebatar nuestra cultura, tratan de arrebatar nuestra idiosincrasia para insertarnos en la de ellos, cosa que tendremos que cambiar. La revolución latinoamericana continúa pasando por la imperiosa necesidad de la soberanía nacional, a la que es consustancial la defensa de los recursos de nuestra nación frente al imperialismo y las oligarquías locales. Nada más el territorio nacional tiene casi el 50% ya concesionado a las mineras extranjeras depredadoras. Las mismas empresas petroleras que fueron a acabar con Ecuador están aquí haciendo acuerdos con la reforma energética en una forma de experimento. Las urgencias políticas de la izquierda latinoamericana y caribeña reclaman objetividad y optimismo, unidad, solidaridad continental efectiva, claridad en las perspectivas políticas e ideológicas y desterrar de una vez por todas el derrotismo. No podemos seguir con una visión de ya otra vez nos dieron, ya otra vez nos va a pasar, pues ya, sí, ya, ni modo. No, eso hay que erradicarlo a como dé lugar para poder seguir adelante. Yo quiero terminar de repasar mi papelito, quiero terminar con dos reflexiones. La primera, una reflexión, una frase del Che, y luego, pues, obviamente, una debate. En el histórico discurso de Naciones Unidas, el Che dijo: ahora sí la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Esa es la perspectiva que reivindica para nuestra América en este momento histórico en que depende de nuestra lucha el futuro de millones de mexicanos. No pueden ser y no van a ser las oligarquías, tiene que ser el pueblo el que cambie la historia. Y quiero terminar con una cita de José Martí. José Martí decía: la política es el arte de inventar un recurso a cada nuevo recurso de los contrarios, de convertir los reveses en fortuna, de adecuarse al momento presente sin que la adecuación cueste el sacrificio o la merma importante del ideal que se persigue, de cejar para tomar empuje, de caer sobre el enemigo antes de que sus ejércitos enfilan y su batalla sea preparada contra nosotros. Muchas gracias.